Bienvenido una vez más a Lecciones de Vida. Gracias por acompañarnos, o Lecciones de Escuela Sabática, por supuesto. El ritual del sacrificio era una práctica corriente entre la mayoría de los pueblos del antiguo Cercano Oriente. El sacrificio se consideraba un regalo al Dios de uno, proporcionando alimento para la deidad a cambio de ayuda. Sin embargo, la Biblia da un significado radicalmente diferente al ritual del sacrificio. De hecho, invierte su propósito. Mientras que en el antiguo Cercano Oriente el sacrificio significaba un movimiento ascendente desde la condición humana a la esfera divina, en la Biblia el sacrificio significaba un movimiento descendente desde Dios a los hombres. En el antiguo Cercano Oriente, el Dios creó a los humanos para tener esclavos que los sirvieran y les proporcionaran alimento. En contraste, el Dios de la Biblia crea a los humanos y les da alimento. En esta lección, estudiaremos el significado bíblico de los sacrificios. El significado bíblico de los sacrificios depende del contexto literario en el que aparecen. Ahora, los textos históricos y legislativos tienden a relatar los eventos de los sacrificios como rituales, y así brindan el significado religioso y ético de los sacrificios tal como los vive la gente. Por otra parte, los textos proféticos y poéticos tienden a centrarse en su significado espiritual y profético. Y hemos elegido un texto típico de cada categoría. Los sacrificios históricos de Caín y Abel, en Génesis 4, el sacrificio profético del siervo sufriente en Isaías 53, para comprender mejor su respectivo significado. Así que mantente en sintonía y hablaremos acerca de qué significan los sacrificios, qué simbolismo tienen y cuál es el significado. Leo en Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cuando Jesús vino a él, Juan el Bautista declaró: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29, ¿verdad? Esa era una referencia inequívoca a los sacrificios que simbolizaban la muerte sustitutoria de Cristo en favor de la humanidad. Y el tema del sacrificio animal recorre toda la Biblia como un hilo escarlata y desempeña un papel central en la gran escena del trono de Dios de Apocalipsis 4 y 5. El hecho de que Jesús sea simbolizado como un cordero inmolado en esta escena crucial, pues es una clave importante para comprender todo el episodio profético. Así que hoy veremos algunos temas relacionados con el sacrificio y que forman parte de nuestra comprensión de Jesús, el Cordero Inmolado, el protagonista destacado de la escena de la sala del trono. Él es reconocido como el único digno, lo que destaca la obra del Señor, prefigurada por el sistema sacrificial del santuario terrenal, como un Dios de amor infinito, que estuvo dispuesto al sacrificio supremo, un acto del que nosotros y las demás inteligencias del universo nos maravillaremos por toda la eternidad. Será el tema de estudio, su sacrificio, lo que Él hizo, lo que está haciendo y lo que hará. Así que contrastar dos ideas puede resultar muy instructivo, ¿verdad? Por ejemplo, se puede aprender mucho acerca de la perspectiva bíblica del sacrificio a la luz del rechazo que Dios hizo de los sacrificios que su pueblo le ofrecía. Vamos a comparar estos versículos de Isaías y de Salmos. Y nos dice así: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. A todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Los sacrificios de Dios son al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Captas tú qué lecciones importantes nos enseñan estos textos acerca del sacrificio? Este trágico episodio de la historia de Israel no fue la primera ocasión en que Dios rechazó el sacrificio o sus sacrificios. Algo similar ocurrió acerca del comienzo de la historia de la salvación,
cuando el sacrificio de Abel fue aprobado y aceptado por Dios, a diferencia del de Caín. Y ese temprano episodio representa otra oportunidad de observar el contraste existente entre los sacrificios aceptables y los inaceptables. En la época de Isaías, Israel cumplía con sus obligaciones y tildaba mentalmente las casillas de los deberes religiosos en un facilista y vano intento de apaciguar a Dios mientras vivía a su antojo. Sus sacrificios estaban como los de Caín, anclados en el yo, no en una actitud de entrega y sumisión a Dios. Bueno, ese es el mismo espíritu de autosuficiencia que anima a los reinos de este mundo, ¿sabes? Caín vivía a su antojo mientras ofrecía a Dios un ritual de formas realizado en sus propios términos. Es de suponer que consideraba a Dios como un inconveniente, un obstáculo para seguir su propio camino. Pero lo temía lo suficiente como para cumplir con sus obligaciones. Y por el contrario, Abel ofreció un cordero, el sacrificio que Dios había pedido, el que representaba la promesa que Dios había hecho de un Mesías venidero. Y señalaba hacia el acto del Salvador de Cristo en el Calvario. Como lo comenta mi autora favorita, Ellen White, y dice, Abel se aferró a los grandes principios de la redención. Se veía pecador y vio que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido transgredida. En la sangre derramada contempló el sacrificio futuro, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda era aceptada. Cuán crucial es, hermano y hermana, entonces que evitemos simplemente cumplir con las formalidades. ¿Cómo podemos experimentar lo que significa depender totalmente de la muerte de Jesús como nuestra única esperanza de salvación? Algunos han criticado la idea del sacrificio como algo cruel e injusto. Sin embargo, ese es precisamente el punto. La muerte de Cristo fue cruel e injusta. El inocente murió en lugar de los culpables. Eso era lo necesario para resolver el problema del pecado. Y esa muerte, la de Cristo, era lo que señalaban todos los sacrificios crueles e injustos de animales inocentes. Por eso, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de los sacrificios que el pueblo de Dios ofrecía en la época del Antiguo Testamento? Puesto que los pecadores no podían salvarse en virtud de ellos, ¿qué sentido entonces tenía ofrecerlos? Veamos el libro de Hebreos. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Los corderos y otros animales sacrificados eran meros símbolos que apuntaban hacia el sacrificio expiatorio del Cordero de Dios, o sea, Cristo Jesús. Eran actos de fe que daban a los pecadores una oportunidad concreta de expresar su confianza en la obra del Mesías venidero. Y a menudo nos referimos a esta clase de representaciones sacrificiales como tipos o modelos ilustrativos que encontraron su cumplimiento cuando fueron reemplazados por su correspondiente antitipo, es decir, por la realidad que ellos anunciaban o representaban anticipadamente. Algunos incluso han descrito estos sacrificios como mini profecías acerca de la muerte de Jesús en la cruz. Los rituales asociados al sacrificio se parecían a la compra de un pasaje para realizar un viaje. Cuando se compra un pasaje en tren, de autobús o de avión, no se recibe inmediatamente el viaje por el cual se ha pagado. En su lugar, uno recibe un billete o tarjeta de embarque, un símbolo o promesa del viaje que hará. Y uno puede sentarse sobre ese trozo de papel, pero eso no hará que lo lleve a ningún lugar. No obstante, cuando la persona está ya dentro del medio de transporte y comienza el viaje, ha recibido aquello por lo que pagó. El pasaje, el trozo de papel, deja entonces de ser necesario. Y lo mismo ocurría con los animales sacrificados. Desempeñaban un papel importante, pero una vez realizado el verdadero sacrificio, el de Cristo en la cruz, dejaron de tener sentido. Algo que resultó evidente cuando el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, el santuario terrenal,
se rasgó al morir Jesús. Dice San Marcos 15 que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. El sistema de sacrificios, el templo y todo lo demás señalaban la muerte de Jesús en la cruz. Y una vez que Jesús cumplió su misión en la cruz y resucitó victorioso, los tipos o representaciones se volvieron innecesarios. Piensa en cuán grave es el pecado, al punto de que solo la muerte de Jesús, el Verbo encarnado, podía expiarlo. Por eso pregunto, ¿qué nos dice esto acerca de cuál debe ser nuestra actitud hacia el pecado? El libro de Apocalipsis se refiere a Jesús como el Cordero casi 30 veces. El pueblo de Dios ha utilizado corderos como símbolos del Mesías venidero desde el inicio del mismo plan de redención. Ahí tienes a Abel. Ofreció de los primerizos de sus ovejas. Y antes de que Israel partiera hacia Egipto, hacia la tierra prometida, se le ordenó que redimiera a cada persona o animal primogénito, sacrificando en su lugar un cordero de un año. Y años después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, Pedro reflexionó acerca de lo sucedido y escribió: sepan que han sido rescatados de la vana conducta que recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Jesús fue el único ser humano cuya vida resultó aceptable a los ojos de un Dios santo. Todos los demás hemos pecado, y la manera pecaminosa en que vivimos representa una mentira acerca de la naturaleza y el carácter de nuestro Hacedor. Jesús, sin embargo, se convirtió en el postrer Adán. Donde nosotros habíamos fracasado, Él vivió perfectamente. Y en su humanidad, Él era todo lo que la raza humana debía ser. Reflejaba perfectamente la gloria de Dios. Por eso dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús fue crucificado durante la celebración de la Pascua, lo que demuestra aún más que es el Cordero antitípico. Jesús dijo en Juan 18, 19 y 20 que exponía públicamente su doctrina. Y paralelamente los israelitas recibieron la orden de escoger un cordero para la Pascua y guardarlo o cuidarlo durante los días previos al sacrificio. Y cuando el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus enseñanzas, el Señor hizo referencia al hecho de que Él mismo había estado expuesto en el templo para que todo el mundo lo viera. Su vida, sus obras, sus enseñanzas, todo revelaba quién era realmente. Él es el Cordero sin mancha, la expresión más poderosa de la justicia y la gloria de Dios. Pregunto, amados, ¿cómo podemos reflejar mejor el carácter perfecto de Jesús en nuestra vida? Hay una sola palabra: contemplándolo, ¿verdad? Tiempo con Él. Nos asemejamos a lo que contemplamos. Hay tensión en toda la historia de la salvación. Dios desea restaurar la comunión que una vez disfrutamos con Él y anhela acercarse a nosotros. Pero llevar a los pecadores a su presencia lo destruiría. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, escribe David en el Salmo 5. Y al mismo tiempo David también dice: pero yo, por la riqueza de tu constante amor, entraré en tu casa. Con reverencia adoraré en tu santo templo. Tenía la teología bien clara en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Ageo capítulo 2, versículo 7 nos dice lo siguiente: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y mientras se construía el segundo templo, el profeta Ageo comunicó la asombrosa promesa de que el nuevo templo sería más glorioso que el anterior. ¿Qué significaba esta profecía? Cuando Salomón dedicó el primer templo, la gloria, el cabot de Dios que había acompañado a los hijos de Israel en su camino a Canaán, llenó el templo, por lo que los sacerdotes no pudieron permanecer allí para completar su labor. Y cuando se dedicó el segundo templo, no estaba en él el arca de la alianza, que representaba el trono de Dios, pues Jeremías la había escondido. La presencia literal de Dios no llenó el templo esta vez. Fue desgarrador.
¿Cómo se haría en realidad la promesa registrada en Ageo de que la gloria del último templo sería mayor que la primera? Fue en el segundo templo donde Jesús, la encarnación de Dios, apareció en persona, en carne y hueso. Dios mismo había salido detrás del velo para convertirse en uno de nosotros y unirse a nosotros en este mundo arruinado por el pecado. Y puesto que el Hijo de Dios era ahora el Hijo del Hombre, podíamos ver su rostro, oír su voz y ser testigo, por ejemplo, de cuando curó con un toque a un leproso impuro. Y en lugar de acercarnos a Él, Dios se acercó personalmente a nosotros cuando descendió en la persona de Jesús y vino a nuestro encuentro. No es pues de extrañar que la Biblia dijera de Jesús: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Piensa en lo que esto significa, que el Creador del cosmos haya estado dispuesto no solo a vivir entre nosotros, sino a morir por nosotros. Por eso, amados, la cruz es la mayor manifestación del amor de Dios. ¿De qué otras maneras podemos ver y experimentar la realidad del amor de Dios? Bueno, veamos, los profetas estuvieron en pocas ocasiones suficientemente cerca de Dios en visión como para que se les permitiera ver el trono de Dios. Ezequiel lo vio por encima del firmamento. Isaías visitó el templo del cielo. Y a su vez Juan fue escoltado hasta allí en visión y registró una de las descripciones más explícitas que tenemos del trono de Dios. Los tipos propios del servicio del santuario del Antiguo Testamento indicaban que solo había un camino por que la humanidad podía entrar en la presencia de Dios: la sangre de Cristo. Y en cada una de estas visiones de la sala del trono, lo primero que sucede es que los seres celestiales destacan la santidad de Dios. En la visión de Isaías, la escena es impresionante. El templo se llenó de humo y los quiciales de las puertas se estremecieron, mientras los serafines proclamaban la santidad de Dios. En la visión de Juan, los querubines hacen la misma declaración: santo, santo, santo. Cada profeta presenció una deslumbrante escena acerca de la gloria de Dios. Y se nos muestra luego la reacción del profeta ante la escena. Isaías exclama que es un hombre de labios impuros, mientras que Juan llora porque se enfrenta a la trágica verdad de que no se puede encontrar a nadie digno. Y cuando se nos presenta directamente la dignidad de Dios, empezamos por fin a comprender la situación humana. Es que somos totalmente indignos y necesitamos de Cristo como Redentor. Satanás ha lanzado muchas acusaciones contra Dios. Y él argumenta que es arbitrario, que Dios es egoísta y severo, pero aún un breve momento en la sala del trono de Dios pone al descubierto las mentiras de Satanás. Al ver a Cristo como es en realidad el Cordero que fue inmolado, vemos también al Padre tal cual es. Cuán reconfortante saber que al contemplar a Jesús descubrimos cómo es el Padre. Pero la mayor revelación de cómo es el Padre se aprecia en la muerte de Jesús en la cruz por nosotros. Así que, amados, la cruz debería mostrarnos dos cosas: que Dios nos ama al punto de sacrificarse por nosotros y que nuestra condición como pecadores es tan grave y desesperada que solo mediante la cruz podemos ser salvados. Y ahora, para concluir, las Escrituras dejan claro que Cristo es el único capaz de asegurar nuestra salvación en virtud de su perfecta dignidad. Su vida fue la única sin pecado, el único ejemplo de una vida que satisfizo perfectamente la gloria del Padre. Él es el Cordero de Dios sin mancha y ahora está a la cabeza de la raza humana como nuestra seguridad eterna, nuestro anticipo de que estaremos con Él muy pronto. Y al mismo tiempo cargó con nuestra culpa, satisfaciendo así el juicio que es la respuesta de Dios a la maldad. Y cuando Juan presencia la increíble escena de los seres celestiales reunidos en el trono, en torno al trono, se dice que deje de llorar porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Piensa además en cuán grave es el pecado y cuán caída está realmente la humanidad, al punto de que solo la muerte de Jesús, Dios mismo, podía resolver el problema. De haber existido alguna otra manera de salvarnos, no cabe duda de que Dios la habría empleado. Pero, hermanos, el tiempo se nos ha ido, no puedo dejar de leer esta cita maravillosa de Patriarcas y Profetas. Dice: la quebrantada ley de Dios
exigía la vida del pecador. En todo el universo solamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podría salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre de su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Amados, cuán insondable es el amor de Dios. Será el tema por la eternidad. Las pocos vislumbres que tenemos del trono de Dios son suficientes para clamar como cantan los ángeles, santo, santo, santo. Dios nos ayude. En la manera que más lo contemplemos, más seremos semejantes a Él y reflejaremos su carácter. Oremos, Padre Celestial. Gracias por esta visión del trono. Gracias por el sacrificio de Jesús. Tema de estudio por la eternidad. No llegamos ni siquiera a tocar con la punta de los dedos estos grandes misterios del amor de Dios. Un día lo comprenderemos y lo seguiremos comprendiendo. Y cantaremos y te demos toda la gloria, el honor y gratitud por cuanto has hecho, estás haciendo y harás. Nos entregamos a ti en esta hora. Bendícenos. Aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestro lugar. En su nombre oramos. Amén. Bien, amados, llegó el momento de despedirnos y hasta la próxima lección de vida o escuela sabática. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, vamos en el viaje de la vida. Dios te ama más de lo que puedes imaginar. Él quiere que lleguemos a destino seguro. Para eso nos ha dado su palabra, el mapa de ruta, el GPS, y eres nuestro guía. Dios te bendiga. Maranatá.